Saludos, este es el programa El Camino Está Hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos unos pastores que nos estarán contando su testimonio. Así que primeramente vamos a leer la palabra en Juan capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La 12 dice: mas el asalariado y que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La 13 dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero la 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dios bendiga su palabra. Así que tenemos con nosotros a los pastores Mario Casado y pastora Yajaira Pagán. Bienvenido a Betel Dios les bendiga. y VX. Gracias. Amén, amén. Qué bueno que están aquí compartiendo con nosotros. Y aquí los pastores, que nosotros queremos saber su testimonio y ustedes también quieren saber el testimonio de los pastores. Así que, primeramente, quisiera saber cómo fue su niñez. Amén. Básicamente, Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Casado. Venimos de un hogar completamente disfuncional. Por gracia de Dios, pues mi esposa y yo, pues estamos pastoreando la iglesia cristiana Pentecostés, Cueva de Adulán. Un lugar fuerte, un lugar de valientes. De ahí es que nace y se recoge lo que es básicamente el testimonio de ambos. Siempre que cuando usted va a 1 Samuel 22, entiende que ahí fue donde David se escondió en la cueva. Dice que cuando sus amigos y sus familiares supieron que estaba ahí, fueron todos. Pero no fue un grupo de gente muy agradable. Lo que fueron los endeudados, fueron los deprimidos, un buen idioma puertorriqueño, los que estaban aborrecidos. Y cuando habla de endeudados, no necesariamente tienen que ser que están endeudados con deudas materiales, sino a veces están endeudados con la vida, endeudados con la familia, endeudados de amor, endeudados de respeto, de muchas cosas. Y mi niñez pues no fue muy fácil. Crecí en un hogar, nací en el evangelio, pero aún así hubieron sus batallas, hubieron sus luchas. Mi papá fue alcohólico por muchos años. No el tipo de alcohólico que bebía y ya, sino era el tipo de alcohólico que comenzaba a beber y estaba 2 semanas, 3 semanas, no iba a trabajar, iba a la escuela así borracho, a buscarme o lo que fuera. Y fue un hogar completamente disfuncional, muchas guerras y situaciones, pero le damos gracias a Dios que hemos podido echar hacia adelante. Significa que usted se crió en el evangelio. Me crié en el evangelio hasta la edad de los 16 años, donde pues tomé la fatídica decisión de apartarme. Y a la misma vez pues tomé unas decisiones que no debí de tomar. Y al apartarme pues provocó muchas cosas en mi vida. Va en ese momento de alcoholismo, ¿qué le daba? Mi papá no me daba ni permitía que me tocaran. Al ser el único hijo varón, tengo 2 hermanas mayores, al ser el único hijo varón, pero sí era fuerte. Más que dar, pues eran palabras fuertes y la vergüenza ajena que uno sentía cuando uno lo veía en la calle y eso. ¿Y su mamá le servía a Dios? Mi mamá le servía y en el camino, pues, todas estas situaciones pues las fueron debilitando y se apartó. Gracias a Dios, pues, está perseverando. Gracias a Dios también mi papá, pues, entregó su vida al Señor. Murió 10 días después de María, pero le doy la gloria a Dios, pues, que murió en el Evangelio. ¿Y Yajaira? ¿Cómo comenzó su niñez? Dios les bendiga. Pues Amén. mi nombre es Yajaira Pagán Acevedo. Mi niñez fue pues una niñez bastante fierra también. Vengo de un hogar también disfuncional, donde somos 6 y pues mamá pues nos
hace el rol de mamá y papá. Nos cría sola y nos saca hacia adelante. Y pues pasamos muchas situaciones, ¿verdad? Donde pues a medida que fuimos creciendo, como toda madre, ¿verdad? Que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere cubrir, guardar y darle esa protección. Pero más allá que eso, ¿verdad? Pues siempre nos mantenían juntos. Y aunque pues mis 5 hermanos, ¿verdad? Pues son de un mismo papá. Yo soy de primer matrimonio. Pero crecimos siempre juntos y llegaba un tiempo pues que pasado el tiempo pues teníamos que estar dividiéndonos. Una semana aquí, una semana allá, y así complementaban su rol. Pues mi mamá pues, es una mujer muy luchadora, verdad que nos sacó hacia adelante y sí, a hoy por hoy pues ella anteriormente pues servía al Señor, luego se apartó y pues tomamos muchas malas decisiones. Y al igual que a medida que fuimos creciendo también tomamos muchas malas decisiones, donde hay veces que pues nos vimos envueltos en el narcotráfico, así que he tenido muchas pérdidas en el camino también. Hoy por hoy pues gracias al Señor pues nuevamente el Señor sale al encuentro, ¿verdad? Nos rescata, nos restaura para la honra y la gloria de su nombre. Y mi mamá pues nuevamente hoy en día sirve al Señor y ama, apasionada de las misiones. O sea que su mamá la crió en el Evangelio. Fuimos creados en el Evangelio. Debido a la circunstancia, pues hubo esa separación. ¿Hubo mucha pobreza para ese tiempo? Había mucha pobreza, pero ella era bien férrea, trabajaba fuerte. Y hay veces que pues yo como hermana mayor pues tenía la gran responsabilidad de cuidar de mis hermanos también, ¿verdad? Cuando mi mamá no estaba. Pero le doy gracias al Señor que como poco como mucho nunca faltó un plato de comida. Y siempre nos enseñó a dar gracias a Dios en medio de todas las circunstancias. Como dice la palabra, instruye al niño, su familia. Sí, Señor, nos instruyó muy bien. A medida del tiempo es uno, ¿verdad?, el que toma malas decisiones. ¿Cómo era su carácter? A raíz de todas estas circunstancias, pues un carácter blando. Cuando la gente, hay que traer esto en perspectiva, cuando la gente es explosiva o lo que sea, la gente dice que tiene un carácter fuerte. En realidad lo que tiene es un carácter blando, porque el que tiene un carácter fuerte pues se puede controlar. ¿Ves? Y aún en medio de las circunstancias, como fui creciendo donde los muchachos se reían de mí por lo que decía mi papá, pues yo en la escuela pues no permitía eso. Y a veces eran muchas peleas, situaciones. Perdone, cuando usted dice que lo que decían. No, porque se reían de mí, mira, ahí está el por hijo su papá. Del borrachón, que sea aquello. Sí. Entonces fue mucho. Que lo llaman bullying. Exacto. Lo que en aquel tiempo no se conocía como bullying, sí. Simplemente me molestaba. Y siempre buscaba cómo botar el golpe. Recientemente recordaba un momento donde mi papá había llegado bastante tomado en bebida. Yo tenía como 5 años o 6. Y mi mamá se encerró en un cuarto y él pegó a darle puños a la puerta, a darle puños. Y yo le gritaba, cálmate, porque entonces cuando yo miraba debajo de la puerta, yo lo que veía eran las gotas de sangre que caían porque se embarató los puños, dándole a la puerta. Yo le decía, cálmate, y cuando mi mamá abría la puerta, yo lo calmaba. Pero fueron situaciones muy duras. ¿Le llegó a dar a su mamá? Bueno, en mi presencia no lo vi. Mi mamá sí, mi mamá era la que lo sonaba cuando llegaba así medio de eso. Pero mi mamá me cuenta que antes de yo nacer, pues sí, él era muy duro con ella, agresivo. Inclusive embarazada de mi hermana mayor. Pero que eso yo no lo viví. Luego
Ellos tuvieron una separación, luego volvieron, entonces ahí nací yo, pero eso yo no lo vi. Un maltrato físico entre ellos, no. Psicológico, sí, Psicológico, sí, pero sí, no de físico. palabra. Sí. De palabra. Me estaba contando usted, ¿verdad? Pastora Yajaira, que usted era la mayor que tenía su carga, porque era la mayor. ¿Cómo usted me puede describir eso? Era una gran responsabilidad, pues mi mamá tenía que trabajar para poder, ¿verdad? Sustentar el hogar, hacer el rol de papá y de mamá. Así que era una responsabilidad ya pues que tenía que levantarme en la mañana, tenía que atender a mis hermanos, tenía que hacer tareas en la casa, como todo, ¿verdad? Cocinar, estar pendiente de ellos. Aún así pues asistíamos a la escuela y si mi mamá pues no había llegado, pues la encomienda era mía. Yo tenía que sentarme con ellos, Y cocinar. ayudarlos a estudiar, a cocinar, a limpiar, a velarlos. Y si pasaba algo que no tenía que pasar, pues ya usted sabe que había que arreglar cuentas, ajustar cuentas con la jefa. Wow. Mi mamá era fierra. Y aún así, en esa situación, en la escuela, ¿cómo, verdad, hacía para poder lograr tener buenas notas? Porque esa carga era fuerte. Pues siempre fui estudiante de buenas notas. Siempre me gustaban los estudios y, ¿verdad? Más que todo, todas las clases. Yo creo que la única que no me gustaba era la economía doméstica. Porque ahí sí que usted le enseñaba a la maestra. Eso es así. Pero sí, era fuerte y hay veces que pues uno sentía carga y como sentía el agotamiento, el cansancio. Y hay veces que tenía que dejar de ser de mí, pues, para poder ayudar a mis hermanos. Mis hermanos en ese momento, pues, eran primordial. En algún momento usted misma se cuestionó por qué yo, qué tengo, por qué hacer, porque, ¿verdad? Y a veces que puede ser que alguna persona diga, pero ¿por qué yo tengo que hacer todo esto? No me cuestionaba, porque a medida que iba pasando el tiempo, pues mis hermanas se iban incorporando y mi mamá las iba, ¿verdad? Enseñando también. Más me cuestionaba el por qué, ¿verdad? Ellos pues eran todos de un papá y yo de un papá diferente. Porque a la hora de las peleas, pues ahí era que venía y decía, pero es que tú eres hermana mía por parte de madre, porque tu papá no es el papá mío. Y eso pues muchas ocasiones pues me resentía, porque llegó un momento dado que ellos sí pudieron abarcar muchas cosas y yo tuve un tiempo que no, yo vengo a conocer a mi papá a los 12 años. Donde mi mamá me lleva a una plaza de recreo y desde ese entonces pues mi mamá me lo presenta y ahí pues unimos unos lazos bien grandes y ese mismo día pues me fui con mi papá. Okay. Y después pues estuvimos en tribunales, ¿verdad? Porque quería entonces compartir, pasar más tiempo conmigo, así que empezamos a conocernos en lo que todos llaman custodia compartida. Pero aún así, cuando me iba, pues anhelaba y quería estar con mis hermanos. A pesar de que peleábamos, como todos los hermanos. Pero sentí una gran responsabilidad porque me sentía que era parte de mí que yo también tenía que cuidarlo, tenía que aportar. ¿Y se sentía cómoda cuando compartía con su papá? Me sentía cómoda, unimos unos lazos fuertes. Mi papá pues era veterano, así que era bien estricto también. Tengo también 3 hermanas por parte de padre. ¿Y su carácter cómo era? Mi carácter es fuerte. Yo vengo de un carácter fuerte, mi mamá es bien fuerte de carácter. Así que eso yo creo que en el camino, a medida que iba pasando, lo emulé.
fue suavizando. Lo emulé y era bien fuerte, sí, de carácter. Pastor, cuando era pequeño, ¿tuvo alguna experiencia espiritual? Sí, da risa, pero cuando salíamos de los cultos, tenía un pastor en San Isidro de Canóvana, en la iglesia Mission Board. Nuestro pastor era el pastor de Leo Roma, todavía vive, lo recordamos con mucho amor. Y muchas veces los viernes uno se quedaba orando y viendo las cosas. Y cuando hablaban esto de Espíritu Santo, aquello, pues habían veces que uno como niño se reía. Ujú. Se reía de lo que sucedía con eso, pero en el camino pues uno le fue pidiendo una experiencia. Recuerdo que en un campamento de jóvenes, yo era juvenil, pero me colé en el campamento. Ujú. Yo le había pedido al Señor que yo quería sentir su presencia, como nunca, en el campamento Yuquibo, en Luquillo. Y el predicador fue orando por cada uno de los jóvenes, y son de estos momentos donde el predicador va orando uno a uno. Y tú te paras en un área para tú ser el primero y eres el último. Y uno loco que llegara, y yo, Dios mío, no llega. Y ese fue el momento más largo. Y Dios lo tenía guardadito ahí. Y cuando él llegó, me dice, ¿estás preparado para lo que vas a recibir? Por lo que le pediste al Señor. Y cuando ese hombre me puso la mano encima, eso fue un fuego desde la cabeza hasta los pies. Y ahí pues recibí el llamado pastor. Me dice, yo te voy a reservar. Mío eres tú. Y de ahí, en ese camino, 13 años, 14, recibí el primer llamado pastor. Qué bueno. Y como todo, vi muchas circunstancias, vi muchas cosas que pasaron en el camino. Y de la misma manera que Dios me habló de un llamado pastoral, al terminar el campamento usó a otro pastor para hablarme y decirme, el enemigo está orquestando y está preparando una fosa bien profunda para que tú caigas. Así que mantente firme y mira para que no caigas ahí. ¿Sabes? De la misma manera que Dios te llama, de la misma manera te advierte que el enemigo no está contento con lo que está sucediendo espiritualmente en tu vida. Hay gente que ignora lo que es el mundo espiritual. No es cuestión de brinca, salto, hablar de otras lenguas, lo que sea, sino que por eso es que la Biblia dice que lo que ustedes pidieran al Padre, ¿sabes? Lo que ustedes pidieran aquí en la tierra, hay que pedirlo primero en el cielo. Amén. Para que sea dado en la tierra. Entonces, en medio de esas circunstancias, pues había un enemigo que estaba preparado para robarme la vida, quitarme la vida. Sí, porque el enemigo siempre está como ladrón, ¿verdad? Como buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y siempre el enemigo sabe cuando hay una bendición grandísima. Exacto. Y trata de impedir que esa bendición se llegue. Amén. Pero como Dios es más poderoso que todo, ¿verdad? Aquí está el pastor. Pastora Yajaira, ¿alguna experiencia que haya tenido en su niñez? Pues, más bien mi experiencia comienza a los 7 años. Mi abuelita, pues, siempre toda una vida fue cristiana. Y en los momentos que, pues, acudíamos a casa de mi abuelita, era una mujer de oración, fervientemente dedicada, apasionada y enamorada de Cristo. Y siempre me recuerdo que ella tenía un lapso de tiempo de oración y siempre me cogía por la mano y me llevaba y me arrodillaba al lado de ella. Y yo simplemente, pues como niña al fin observaba la oración. Y me recuerdo que llegó un momento dado que me senté y mi abuelita me dijo, vuelve y arrodíllate, que sentar no se ora, ¿verdad? Y yo pues le decía, abuela, pero es que yo no quiero orar. Y le decía, sí, tú quieres orar. Y yo pues bajaba a ver mi rostro en reverencia, ¿verdad? Y seguíamos ahí orando. Y llegó un momento dado en que mi abuelita comienza a hablar en lengua. Y yo comencé a mirarla y me asusté mucho.
y mi cuerpo empezó a temblar, y así que mi abuelita puso la mano sobre mi cabeza, y mi abuelita me dijo desde ese entonces que Dios tenía algo bien grande para mí y que Dios me había reservado, ya que entre mi mamá y mi papá pues habían otros planes para destrucción, pero siendo así pues mi mamá ignoró y siguió hacia adelante, y mi abuelita decía que había un propósito bien grande sobre mí. Y ese día también pues recuerdo que mi abuelita me decía, tú vas a ser pastora. Y yo pues comencé a reírme y yo le dije, no, pastora no. Y yo le dije, yo voy a cantar, pero pastora no. Le dije. Y ahí mi abuelita cayó en llanto. Para ese entonces no entendía, pero me dijo, pero vas a sufrir mucho, pero vas a llegar. O sea, que le ministró. Dios le dio ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, Dios le ministró pequeña. Sí, siempre el Señor pues buscaba la manera de ministrarme. Luego pues cuando visitaba la iglesia con mi abuelita, vino una persona y en varias ocasiones pues el Señor lo usó para ministrarme nuevamente esa misma palabra. Y yo a medida que iba creciendo pues yo decía lo mismo. Yo decía, no, pastora no, yo nunca voy a ser pastora porque yo no quiero eso. Y como dicen que hay algo que dicen, al que no se le da algo de la Al que no taza. quiere Carlos se dan 4 tazas. Es así. Es así. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios ministra desde pequeño, ¿verdad? Que Dios usa a las personas, ¿verdad? Metidas con Dios. Y también dice que también, ¿verdad? Usa las piedras, ¿verdad? Como uno dice. Ujú. Bien. Y qué bueno que Dios ministró a su vida desde pequeña. Ciertamente. Okay. Pastor, ¿qué destreza usted tenía desde pequeño? Me gustaba la música, La música. cantar, la batería, todo lo que fuera percusión. Actualmente pues me desempeño en la iglesia, pues toco las congas, si no monto la batería, toco la batería. Siempre quise tocar en un grupo, pero nunca se me dio, porque siempre había ese tropiezo, lo que era en la casa. Hubieron muchas oportunidades, hubieron puertas que se abrieron. Más adelante, cuando uno entra más en madurez y madurez espiritual, pues yo pude comprender que esas oportunidades fue Dios abriéndome una puerta a través de personas que querían guiarme y llevarme, pero uno siempre lo ve como que las personas querían, lo que el enemigo te ponía en el corazón era, ellos quieren que tú hagas lo que ellos quieren y tú no puedes desenvolverte como tú quieres. Más adelante, cuando miro, veo las muchas oportunidades que perdí y que pude haber llegado de una manera sencilla hasta aquí, pero llegué con lágrimas, ¿sabes? Hay un dicho que dice que el que no viene por amor va a llegar por dolor. Pero Dios es grande, Dios es poderoso. Y así, tuve el mejor maestro de percusión. Yo tuve la oportunidad de coger clase con Carlos de León, que es el baterista de 33DC. Para aquel tiempo, ya no es el drummer de 33DC, pero para aquel tiempo era el drummer de 33DC. Y todos los sábados mi papá me pagaba unas clases y yo iba a la casa y cogía clases de batería, rudimento, lectura. Pero, y en el colegio que estudié, pues, mi formación, yo siempre digo que yo conocí al Señor en la escuela. Hay gente que, basado a las situaciones que había en mi hogar, pues yo estudié en el Colegio Bautista Betel. Y básicamente en las clases de educación cristiana, pues yo pude desenvolver y aprender de lo que era Dios. Que para aquel tiempo el concepto o el currículo de la clase de educación cristiana te enseñaban la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Los profetas mayores, los profetas menores, te enseñaban lo que eran profecías de doble cumplimiento, diferentes cosas, y te daban hasta proyectos y exámenes. Wow. Era un instituto y era el colegio. Okay. En la clase de educación cristiana se nos enseñó, y si la maestra tenía que detener la clase para ministrar y orar, lo hacía. Y yo llegara al colegio y antes de que todos los alumnos fuéramos divididos a cada salón, pues nos ponían en fila
primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, y hacían un devocional y luego entonces íbamos a las clases. O sea que aprendió muchísimo. Sí, aprendí bastante. Y yo siempre digo que aunque eh, me muevo lo que es el ambiente carismático pentecostal, pero que mi formación como tal, que es lo que la gente muchas veces le quiere traer mucha diferencia, pues mi formación viene del colegio y del movimiento bautista. Para ese tiempo tenía ya ese temor de Dios. Sí, como porque joven. como niño y como joven, porque yo empecé en el colegio en el segundo grado. Y como niño, como joven, a veces le traía inquietudes a mi mamá para que me ayudara en las asignaciones. Pero experiencias espirituales, pues, fueron muy marcadas. Pastora Yajaira, Pues mira, destreza, yo creo que yo soy muy atrevida. Así que yo de temprano yo todo lo tocaba. Yo agarraba el güiro, la pandereta, el cencerro, todo lo que yo pudiera tocar, pues yo lo hacía. Y le gustaba todo. sí, me gustaba todo. La batería, pues no es lo mío, pero sí, me gustaba mucho las congas. Tenía un tío y cuando rompía a cantar corito siempre me sentaba al lado de una conga y pues tocábamos. Ya pues falleció muy temprana edad. Pero sí, ciertamente, pues todo el mundo me conoce por la pandereta. Es muy ¿Verdad? conocida por la Mi Le pandemia. encanta la pandereta. La pandereta es usual verdad, pues mucha gente me pregunta cómo tú tocas esa habilidad con ese instrumento. No sé, lo aprendí desde muy temprana edad, pequeña, y todo el mundo que va a mi iglesia, pues se impresiona cuando me ve tocar pandereta. Y no la trajo. Por alguna razón, ¿verdad? Y las muchachas me dicen, enséñame a tocar la pandereta así, porque en verdad es que nunca, y cuando voy a las iglesias también, si me la llevo, la gente pues rápido pues se impresiona y me hace muchas preguntas, pero, y al igual experiencias espirituales pues bien marcadas, y bien fuertes, donde muchas ocasiones pues le preguntaba a mi abuelita que por qué me pasaba esas cosas, o le preguntaba a mi mamá. Mi abuelita era una mujer muy sabia, simplemente decía, tú no lo entiendes ahora, lo que pasa es que Dios te está mostrando cosas porque tú eres especial para el Señor, me decía. Y, y en muchas ocasiones yo le decía, abuelita, ¿no será que estoy loca? Y la abuelita decía, no, no estás loca. Dios nos da encuentros, Dios nos da experiencias. Y hay veces que el Señor nos muestra cosas y son las que tú ves. Y era el tema siempre de conversación. Y a veces, pues, mis hermanos me decían, pero ¿por qué estás viendo esas cosas si yo no las veo? Y hay veces que, pues, lloraba y me callaba y solamente pues se las contaba a mi abuelita, y ciertamente en muchas ocasiones pues soñaba, el Señor me mostraba y mi abuelita me decía, ese es el don del discernimiento, de revelación, y aunque todavía eso aún no ha pasado, luego tú vas a ver qué va a pasar, y esa es la palabra que se ha de cumplir. Eso es Dios. Y yo decía, pero es que yo no pedí esto, yo no lo quiero. Y mi abuelita me decía, eso ya no me pertenece a mí ni te toca. Tal vez tú no lo entiendes ahora. Me dice, cuando crezcas lo entenderás. Y me puede contar de esas cosas que veía, ¿verdad? Puede contarlo aquí en cámara, porque es importante que la gente sepa que esto es una realidad. Claro que sí. Desde pequeña lo que usted veía, puede contarlo aquí en... Pues mi abuelita cuando solía hacer su devocional, mientras mi abuelita cantaba, en una ocasión ella siempre le gustaba ese corito que decía, Cristo es la peña de Oré que está brotando. Y nosotros comenzábamos a cantar ese coro. Y llegó un momento dado que me recuerdo, estábamos en la sala y de momento entró un resplandor y
yo comencé a mirar y me quedé atónica, perpleja y comencé a temblar. Y abuelita me decía, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Y yo le dije, no, abuelita. Y mi abuelita me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije, abuelita, no te quiero decir qué es lo que está pasando. Y me dijo, ¿pero qué te pasa? Porque si no me cuentas, ¿a quién le vas a contar? Y yo le decía, abuela, en la sala hay 2 ángeles. Yo le decía, son hermosos, abuela. Y me decía, pues no les tengas miedo. Esos son los ángeles de Jehová que están aquí, son ángeles ministradores. Y mientras nosotros clamamos y oramos, ellos son los que se encargan de llevar las peticiones. Ellos son los que se encargan de pelear. Ellos son los que se encargan de cuidar. Y me decía, toda persona tiene un ángel que Dios dispone para cuidar, para guardar y para hacer un vallado. Y yo decía, abuela, pero ¿por qué no se lo decimos a los otros? Y decía, es que no nos van a creer por eso mismo. Estas cosas Dios no se las revela a todo el mundo. Y simplemente me quedaba mirándolo y en muchas ocasiones era gran emoción y gran alegría. Y yo decía, verdaderamente, sí, Dios es real. Esa alabanza que ella cantaba, pues, provocaba muchas cosas, ciertamente. Y le doy gracias a Dios por todas esas experiencias y en muchas ocasiones, pues, se las contaba a mi mamá y mi mamá se quedaba callada, pero mi mamá sabía porque mi abuela siempre fue una mujer de Dios. Pastor, ¿qué me puede contar de esas experiencias que usted tuvo cuando en su niñez? Fueron muchas experiencias, pero mayormente yo diría que dentro de mi niñez muchas de las experiencias que pues, tuve fueron muchas por cabecidura. ¿Ves? Mientras Dios me hablaba una cosa, mi caminar quería ir contrario a lo que Dios me hablaba. Una de las cosas que entiendo yo que me afectó mucho fue que me acostumbré al bullying, a los ataques que recibía, y yo decía dentro de mí, bueno, pues yo, para que la gente ya no se ría de mí, pues yo voy a darle lo que ellos quieran, ¿ves? Y aún estando dentro de la iglesia, pues Por coraje. con coraje y con situaciones, pues Dios hablándome una cosa, Dios guardándome, que la misericordia de Dios grande, ¿ves? Intentaron matarme 3 veces. En una Los mismos de la misma calle. O de la misma ambiente. Del ambiente y siendo cristiano. En una de las situaciones, a mí me confundían con un muchacho. Entonces, tuve 3 veces intentaron matarme. Una, pues sí me estaban buscando directamente a mí. Y cuando fueron a buscarme a un puesto de gasolina en San Isidro, pues había otro muchacho que se pasaba conmigo y lo confundieron a él conmigo. Pero el que habían contratado ya iba a ejecutar el trabajo, y el que andaba con él le dijo, no lo haga, porque ese no es. Ese no es la persona que estaban buscando. Luego, al pasar de los años, pues él se entera de lo que pasó por medio de otros amigos en común, y luego él me lo comenta. Pero yo entiendo que las mayores experiencias espirituales que tuve fue cuando, pues, por desobediencia, porque a veces pensamos que le podemos poner pausa al plan de Dios y decimos, no, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues en medio de esa desobediencia, pues vino la soberbia y altivez de espíritu, y vino mi caída, y luego hice una sentencia de 7 años y medio federal, y ahí en la prisión fue que tuve ese contacto directo, diría yo, con el Señor, porque 5 días antes que me sentenciaran yo me reconcilio, batallando con muchos demonios dentro de mí, muchas cosas. Y recuerdo que cuando nos trasladaron de Puerto Rico a la prisión que yo tenía que estar en Estados Unidos, recuerdo que en Miami, que era una prisión de tránsito en el downtown de Miami, pues yo fui a un servicio, tenía ganas de adorar a Dios, fui a un servicio de Moreno y era en inglés. Y todo era en inglés. Y imagínense, uno acabó de ir a Estados Unidos, no sé nada de inglés.
Pero en el grupo había un cubano y el director, el preso que está dirigiendo, que en ese momento se denominaba como el pastor allí, pues le dice al cubano: yo quiero que tú le traduzcas a aquel muchacho que está allí. Que los muchachos lo ven, pero él no es moreno. El Señor me dice que que él no entiende lo que está pasando aquí. Yo quiero que tú le traduzcas y le digas que Dios lo trajo aquí, que Dios va a trabajar con él y que Dios va a hacer cosas grandes con él, que el plan de Dios con él todavía no se ha parado, no se ha detenido. Para Eso es Dios mí, hablando allí. yo decía, Dios cuando yo hablando salga allí. de la prisión, pues salgo y me quedaré buscando mi salvación en una banca, porque usted sabe que en este mundo que vivimos, eh, aquí muchas palabras a veces se malinterpretan, estigmatizan y dicen: no, porque tú o tuviste un fracaso, o tú hiciste esto, tú no puedes llegar a esto, tú no puedes llegar a otro, cuando realmente nadie en la tierra puede determinar eso sino Dios. Si venimos a ver de Ujú. fracaso, cuando nosotros miramos las personas en la Biblia, tuvieron muchas desavenencias y cosas, y aún así Dios decidió usarlos para su gloria y su honra. ¿Se puede saber qué le indujo la prisión? ¿Cómo que qué, mi Dios? O sea, ¿Qué delito? Ajá, qué delito. Pues narcotráfico. Estaba en el narcotráfico y luego pues uno por querer escalar y por querer agradar a las personas, como dice, pues yo le voy a dar lo que ellos quieren para que vean que Sentirse. yo me atrevo. Pues me arrestaron en el aeropuerto de Santón, saliendo hacia Puerto Rico, me arrestaron en el aeropuerto de Santón. Entonces, que básicamente todo tuvo, cuando yo después con el tiempo, mirando la situación con coraje, aquello, vi que todo fue fríamente calculado, todo estaba presentado, porque yo siempre salía por X línea aérea, pero ese día no, te vas por esta línea aérea, y yo, pero ¿por qué me voy por acá? Y aquello, y Dios, en ese momento es como tú estás en la cancha jugando, entonces Dios coge la pelota y dice: no, ahora la pelota la tengo yo y la voy a tirar a mi Ujú. favor. Y recuerdo que cuando estoy en el Tribunal Federal de San Tomás, que me meten en una celda allí, o no, en el mismo aeropuerto, cuando me meten en la celda en el aeropuerto, en el cuartito que te encierran, y me encuentran todo lo que yo tenía encima, que ellos decían: si no llega a ser porque eh, como me jugaron una trampa. Básicamente me llevaron a un sitio, me hicieron muchas preguntas, entonces yo no sabía contestarle porque me estaban hablando en su idioma. Sí, Y, que estaba y más a vieron que favor, me pusieron nervioso. estaba más a favor de Exacto. ellos que a favor Básicamente, suyo. y el día anterior, la persona que me tenía que buscar en el aeropuerto se tardó como 3 o 4 horas en recogerme. Y estuve sentado en una banca y a ellos les pareció sospechoso que yo estuve mucho tiempo ahí. Luego vieron la persona que me buscó y ahí hicieron la inteligencia. Entonces me arrestaron, y cuando estoy allí, recuerdo que estando apartado, 6 meses antes, precisamente, fue un grupo de oración de la iglesia y estaban orando por los hogares, eh, y se llamaba Voluntarios en Acción. Todavía lo hay, unos ancianos que oran. Y cuando la anciana estaba orando, cuando ya se están despidiendo para irse, ella se volteó y volvió a la sala, y yo estaba escondido en el cuarto y dije: no le diga que yo estoy aquí. Yo estaba escondido en el cuarto. Y dijo: dile a Mario que si no se arrepiente, va a pasar un susto bien grande. Por el susto bien grande se le mete a uno por los huesos. Como cuando yo ya decía: Cristo viene y te Mm, queda. mm. Se le metía ese Cristo Eso es viene un por los aviso. huesos. Entonces pasó el tiempo y yo me resguardé, no salía, no hacía nada. Pero llega un momento que se te olvida. Y salía y salí y salí, pues yo quería darle lo que ellos querían. Pues yo dije: yo me atrevo a más, yo puedo hacerla más, yo puedo aspirar a más, yo quiero escalar, tener un rango Ujú. más con ustedes. Y la ambición y el querer tener un rango por querer agradar a otras personas, pues Dios lo utilizó de esa manera, lo vi así. Dios utilizó esa manera para ponerme un stop, porque realmente lo que me esperaba era la muerte. ¿Qué pensó en ese momento cuando lo cogieron? ¿Qué pensó de Dios? Me acordé de la señora que ya está en la presencia del Señor, cuando Dios: diga a Mario que si no se arrepiente va a pasar un susto. Eso fue lo que me vino. En ese momento me tiré de rodillas, le pedí perdón al Señor. Y hasta el sol de hoy, ese 31 de noviembre, ese
1 de noviembre de 1998 era un día sombrío en mi vida. Sombrío, cada vez que llegaba ese 1 de noviembre, eso era como yo recordar lo que pasé, y por la gracia del Señor, no prestamos atención a lo que estábamos haciendo. El pastor que en propiedad nos dice que buscáramos un sitio para levantar el campo, y comenzamos a buscar sitio, a buscar campo, a buscar campo. Y precisamente el día que comenzamos el campo fue un 1 de noviembre, y yo no lo idealicé. Wow. Y hasta como 2, 3 semanas después yo dije, wow, el día de El maldición. mismo día. Dios lo que hizo fue que cambió ese día para que yo no estuviera más triste y recordara que ese día Él me estaba instalando en un lugar para... Lamento lo convirtió en... El lamento lo cambió en gozo. Eso es lo bueno de servirle al Señor, ¿sabes? Que hay gente que predica perdón de pecado. Hay gente que predica que Cristo derramó su sangre en la cruz, eso está bien. Pero si nosotros no hablamos de transformación, le estamos haciendo un flaco servicio al Evangelio. Entonces eso es lo que yo llamo transformación. Dios transforma tu día negro en un día soleado. Dios transforma muchas cosas, aunque hayas tenido que pasar el valle de lágrimas, como dice el Salmo, y atravesando el valle de lágrimas, Dios coge esas lágrimas y lo cambia y llena los estanques, y tú vas a ir de poder en poder y verás a Dios en Sion. No nos podemos parar en la entrada del valle, tenemos que caminar. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo en lo que es la transformación. Diariamente no hay seres que sufran más transformación cada segundo que el cristiano. El cristiano en cada segundo está transformado, te aprende algo nuevo y sigue todo el tiempo. Y cuando eso deje de pasar en su vida, amado, preocúpese. Pastora Yajaira, usted me había hablado algo como que escuché como de narcotráfico al principio cuando comenzamos. ¿Qué me puede contar de eso? Sí, pues a medida que fuimos, ¿verdad?, creciendo, hubo un tiempo pues que nos apartamos del Señor, y ahí pues comenzamos a experimentar lo que es la rebeldía, el querer conocer que había más allá. Y aunque para ese entonces pues yo era la mayor, ¿verdad? Pues y siempre quería estar detrás de mis hermanos pues se vieron envueltos y comenzaron a coquetear con lo que es el narcotráfico. Comenzaron en lo que le llaman la calle, pues. Sus hermanos menores. Mis hermanos menores. ¿Se componían de cuántas mujeres? Nosotras somos tres hembras, y somos de los varones son 3 y uno de crianza. Pero los que estaban envueltos eran las mujeres o los varones solamente. De las mujeres solamente yo, y de mis hermanos pues eran 3. Es correcto. Y pues yo decidí, ¿verdad?, pues estar al lado de ellos. Luego pues una de mis hermanas pues tiene un hijo con uno de los más grandes, ¿verdad? Así que hoy en día pues tiene un hijo, está preso, y hemos sufrido pues el estrago, y opté por estar al lado de mis hermanos porque pensé que de esa manera pues podía cuidarlos, guardarlos, protegerlos, pero la verdad fue otra, porque entonces me arrastraron y comenzamos, como toda persona, ¿verdad?, que se sumerge en ese lugar. Así que yo era la que guiaba, yo era la que chofera, yo era la del croquis, la que montaba todo, y todo el mundo se reía. Siempre pensaron que muchas ocasiones eran mis hermanos, pero nadie nunca se imaginó que había también una mujer detrás de eso. Pero siempre trataba de cubrirlos y guardarlos, y yo siempre pues le decía que siempre iba a estar con ellos. El miedo de que les pasara algo y yo no estar ahí. Luego pues fuimos escalando, pasamos por
atravesamos por muchos sucesos fuertes. ¿Qué edad Donde tenía para ese tiempo? para ese tiempo tenía como algunos ya 17 años. 16 a 17 años, jovencita. Y sufrimos el estrago, ¿verdad? De ver cómo una familia, con el paso del tiempo, pues el enemigo tomó ventaja y destruyó. Y vi a mi mamá llorar. Matan a uno de mis hermanos mayores de crianza, luego matan el pequeño también. Así que literal mi casa se destruyó. En un momento dado mi mamá colapsó. Fue fuerte porque anteriormente de eso pues tuvimos otro suceso con uno de mis hermanos, el cual pues queda cuadrapléjico en una cama. ¿Verdad? Pasó por diferentes sucesos y sentenciado a 125 años, aún postrado. Aún postrado. Aún postrado en una cama, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y siempre la maldad alcanza. Hay gente que piensa que no, pero sí vimos un hogar como se destruyó, como se colapsó, como una mamá se desgastaba, se deterioraba y lloraba y aún llora. Y mi casa no fue igual, no volvió a ser igual. Tanto así pues que nos conocemos, somos del barrio y pues Mario le sirvió de consejero a mi hermano en un momento dado. Pues, porque ya en la intermedia pues estudiamos juntos, así que nos conocemos. ¿Qué cosas hacían? ¿Robaban? ¿Qué cosas nos hacían? dedicábamos más a cosas mucho más fuertes. Sí, porque el narcotráfico no tiene que ver nada con sí, cosas más fuertes, ya entiendo. No tiene cosas nada que ver. más fuertes. Y los que mataron a sus hermanos fueron los más allegados. Porque siempre pasa es así. Aquel que dice que siempre va a estar contigo, aquel que dice es la mano que no, derecha, que te va a fallar, exacto, aquel que dice que nunca te va a abandonar, que te va a dejar, que siempre va a estar ahí. Los que menos hay veces que uno se piensa, siempre son los que son. Pero es como ese engaño del enemigo que lo hace creer. El engaño del enemigo, pues no hay amigos. El único amigo es Cristo. Como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Eso es así. Y a medida pues que pasó el tiempo, pues yo veía pues mi mamá el sufrimiento de una madre llorando porque le faltaban sus pollitos. Ya Navidad no era lo mismo. Ya Día de Acción de Gracia no era lo mismo. Ninguna de las actividades entonces era lo mismo. Y nosotros siempre decíamos, esto es algo como que nos persigue porque de toda mi familia, de todas mis tías, a todos le habían quitado 1 o 2 hijos. Y ese día siempre mis tías se reunían. Y yo veía a mi familia cada día deteriorarse más. Mi mamá caer en una depresión bien severa. El más pequeño. Y fue bien fuerte. Y eso a mí pues me dolió y me impactó mucho. Y más porque ya a esa edad pues llegó un tiempo que mi hermano pues vivió conmigo. Y nos apegamos mucho. Y cuando pasó el suceso pues él vivía conmigo. Y ciertamente yo cumplo un 9 y un 10. Ya él pues había muerto, ¿verdad? Lo habían privado de su vida. Y ese día yo le dije, vente, móntate que nos vamos. No, déjame aquí que hoy me voy a quedar con mi vieja. Y me decía, pero mañana yo me voy contigo, búscame. Y aunque ya Dios nos había hablado, me recuerdo que hubo un culto
donde ese culto pues fue bien grande, habían ministrado. Y ciertamente la persona que había ministrado esa noche en el cielo se formó un reloj y comenzó a profetizar una palabra de parte de Dios. Y me recuerdo que todos los del corillo estábamos en una esquina escondidos porque teníamos temor de Dios. Que le hablaran. Teníamos temor de Dios. Y cuando este varón, el Señor comienza a usarlo y empieza a llamar por nombre, todos nos aterrorizamos. Y aquel varón, Dios lo usó y comenzó a hablarle de parte de Dios a cada uno de ellos. Y en un momento dado el Señor le revela el nombre de mi hermano y lo llama al frente. Wow. Y yo me recuerdo que yo le dije, vete, vete para que oren por ti. Y mi hermano me dijo, no, yo no voy a pasar porque yo temo al Señor. Tú sabes lo que mami nos ha enseñado. Y ese día pues había tomado. Así que por causa de eso pues no pasó. Y a mí me dio mucho temor. Y todos pues nos fuimos. Y ciertamente él profetizó ese día y dijo, dentro de 2 semanas en esa calle, y señaló y ubicó la casa, le dijo, va a haber una madre llorando. Y tuve mucho temor, así que todos nos movimos. Mi hermano rápido se fue y estaba bien nervioso. Y yo rápido corrí, ¿verdad? Y le dije, no salga. Pero ustedes sabían ya que tenían, pues como tenían sus enemigos ya encima. Exacto. Y yo le decía, no salga. Y me recuerdo siempre que mi padrastro, mi hermano, iba allá donde él y le leía el Salmo 91. Y mi padrastro le decía, esto no es un amuleto. Lo vamos a leer, pero esto no es un amuleto. Le decía, tú tienes que arreglar tu vida. Tú tienes que aceptar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Pero ya ciertamente por medio de varias personas, ya el Señor había mostrado, había revelado, había advertido, mas ignoramos la voz de Dios. Y es cuando llega el suceso. Y mi mamá tuvo que vivir esa experiencia en carne y hueso, ¿verdad? Ya tuvo que la oportunidad. No, porque estaba en el suceso, porque el hermano de ella había sufrido un atentado en el 2002, donde lo tirotearon y quedó cuadrapléjico. Y ahí Dios le había dado una oportunidad. Entonces ya yo estoy trabajando con el hermano de ella. En todo esto nosotros no somos pareja todavía, pero sí nos conocemos de la escuela. Para que usted tenga una idea de cuán terrible éramos. Si una mujer se metía conmigo en la escuela, una niña, yo no hacía nada, pues yo le compraba una empanadilla y algo, y ella pues resolvía. ¡Ay, mira qué cosa! Pero, ¿por qué? Me llamó la atención porque como yo fui muy víctima del bullying, pues yo quería hacer bullying. Y ella nunca se dejó. Siempre me hacía frente, decía, qué sé yo. Pastora, decía, Dios me voy, ella me va a defender a mí. Ella me hacía frente, qué sé yo, pero cuando pasó lo del hermano, que el hermano está en silla de ruedas, ese hermano que ella habla estaba en Estados Unidos, ya había pasado ese culto. Yo recuerdo que para ese tiempo la iglesia donde estaba, pues los jóvenes les gustaba que yo los llevara a diferentes lugares, a los matutinos, los famosos matutinos. Y le dimos un matutino al hermano, que quería que le diéramos un matutino. Y yo le dije, está el dormido ahí, el que estaba en el cuadrapléjico. Y llegamos, y ahí llegó el otro hermano. Cuando llegó el otro hermano, yo me sorprendí por lo que vi en su rostro. Y había una de las jóvenes llorando y vino donde mí y me dijo, pastor, me dije, en ese tiempo no era pastor, me decía maestro, porque era el maestro de los jóvenes. Esto y esto y esto y esto. Entonces yo le hago el llamado 11 días antes. Y le dije, la suerte es un viejo calvo, que si la perdona a los que no tienen pelo, a los que me estén viendo. Yo le decía, la suerte es un viejo calvo, que si la coges por el pelo es tuya. Pero 11 días después, pues 3 casas más abajo, lo emboscaron y lo asesinó. La mamá de mi esposa tuvo que salir corriendo a trabajar con un muchacho casi irreconocible.
que aunque no le destrozaron la cara, pero su cuerpo sí. Entonces, el otro hermano lo estaban recortando en la marquesina, cuadrapléjico, no se puede parar, no puede hacer nada. Sí. ¿Sabes? Básicamente, cuando las personas miran y se burlan y siguen. A ti que me estás viendo, tal vez tú dirás, esto parece una película o aquello. Hay mucha gente que declinan y no creen en este tipo de testimonio. Para darle este sentido a la palabra que te estamos trayendo. Yo quiero que usted entienda que las experiencias de vida que vivimos cada uno de nosotros fueron experiencias que no vinimos a los pies del Señor porque teníamos miedo o porque estábamos huyendo de algo. Llegamos a los pies del Señor porque no teníamos opción y esto es cuestión de vida o muerte. Entonces salimos hacia adelante y Dios va trabajando con cada uno de nosotros para que hoy en día las experiencias de vida que vivimos, que si lo hubiésemos hecho bien, no teníamos que sufrir tanto, pero las experiencias de vida que vivimos, pues nos ha catapultado y nos ha enseñado a que cada día debemos de buscar al Señor. Eso no quita que no recibamos ataques a diario. Óigame, la sombra del divorcio ha estado, los problemas, las circunstancias. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? El pastor sí, el supuesto, el siervo, el grande, aquello sí. Esas cosas pasan dentro de los hogares cristianos, ¿sabe? Que muchas veces la gente piensa que uno tiene que andar como un ángel. Yo cuando veo una persona que no le sirve al Señor y señala a Dios, pero tú no eres cristiano, mi respuesta para esta persona es, no me pongo a discutir con ellos, pero mi respuesta para esta persona es, yo te invito a que tú te conviertas. Y que camines con el precio del llamado y tú me digas a mí si es sencillo o no, porque nosotros no tenemos agua en las venas, tenemos sangre. Y a veces es duro, pero Dios nos ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. Hoy en día pastoreamos la Iglesia Cristiana Pentecostés Cueva de Adulán, un lugar fuerte, un lugar de valientes. Para aquellos que a mí me sorprendió que cuando yo mencionaba este nombre, muchos cristianos viejos de trayectoria me preguntaban, ¿qué es eso de Adulán? ¿Qué es aquello? Y yo les vaya a Primera de Samuel 22. Lea lo que sucedió ahí. Y si le interesa mucho la historia de David, lea antes, hasta el momento que David entra en escena, que es ungido, y de ahí en adelante, en Primera de Samuel 22, usted va a ver lo que pasó en la cueva de Adulán. De ahí salieron los 400 valientes de David, gente que no tenía ningún sentido de responsabilidad. Si fuera en este tiempo, personas que no tenían instituto, no tenían cuarto año, tal vez no llegaron ni a séptimo grado, no tenían letra, no tenían nada, pero fueron los que Dios escogió para libertar al pueblo y poder ser el refuerzo y la retaguardia de David en el camino donde Dios quería poner a David. Qué bonito. Pastores, yo quiero saber, ya sé que ustedes estudiaron juntos, ¿verdad? En la misma escuela, pero ¿cómo se conocieron? Pues ya nos conocíamos en la escuela. Ahí en realidad fue donde nos conocimos. Y pues él era el que molestaba. Él molestaba a todas las nenas. Él literalmente, yo creo que él enamoraba a todas las nenas y las nenas me decían, ten cuidado que este es medio enamorado. Y yo decía, sí, pero él sabe de quién se enamora, porque si él viene para acá, él sabe que yo lo sueno. Olvídate de eso. Para los que escuchen eso, mi esposa en la escuela, en la intermedia, nunca tuvo un novio. ¿Sabes? Si ella tenía que soltar lo que tenía que hacer, como siempre seguía a sus hermanos, uno de los hermanos boxeaba, allá ella se fue para coger boxeo en el gimnasio. ¿Usted boxeaba también? Boxeaba y pues ya los nenes me tenían miedo. ¡Wow! Entonces, bueno, ella lo dijo. Ella dijo que ella hacía de todo. Yo hacía de todo, olvídate. Y a raíz de eso, su mamá un día, pues yo recibo una llamada, yo pasé por un proceso difícil. Y su mamá pues me llamó, qué sé yo, y me daba el seguimiento, pero a raíz de eso un día su mamá me llama y me dice, quisiera que fueras a la casa de Yari para que le lleve un culto. Y yo, no habíamos mudado, sí. Y se había mudado a una casa, no, pues se mudó a una casa nueva, que hay que ungirle. Y yo le digo, pero ¿cómo que ungirle? Así, ustedes se creen que nosotros llegamos allí los cristianos, damos un culto y que todo va a estar bien. Y ustedes siguen pecando, siguen bebiendo, haciendo lo que le da la gana. Pues no. ¿Qué es lo que ella quiere? Que vayamos allí, pues está bien, pues vamos a ir. Pero ese día fue un 2-por-1. Porque entonces yo hablé con mi pastor y mi pastor me dice que mucho trabajo tú te gusta darme. Y yo pues vamos para allá. Fuimos y le dimos un culto a la hermana que vivía un poquito más abajo.
Entonces tuvimos 45 minutos en casa de la hermana y luego le dimos el culto ahí en la casa. Y básicamente pues le hicimos el llamado y todo eso, nos la ganamos para Cristo. Y al tiempo, cuando vimos que por lo menos brotó una flor o algo, pues nos la ganamos para nosotros. Cuando hubo Ay, fruto. bueno. Qué bueno. Fue muy listo. O sea que Pero- cada cual tenía sus hijos, ¿sabes? Ya Sí. éramos adultos, ya no éramos los niños de intermedia. Los problemáticos, ya teníamos otras metas, ya yo estoy trabajando, ella está trabajando, tiene sus hijos, pero ahí Dios trabajó. Ahora, como dos caracteres difíciles que vienen de hogares disfuncionales, ¿cómo se trabaja? Pues hasta el sol de hoy, pues como le digo, la transformación, hasta el sol de hoy Dios lo ha ido trabajando, Amén. todo ha ido con calma. Que haya habido gente que han querido hablar y decir lo que no es, sí, lo hay. Que puede que haya ángeles que tiren, pues sí, lo va a haber. Pero en el camino Dios nos ha enseñado a que tenemos que seguir hacia adelante. No, hay veces que tenemos días buenos, a veces no tenemos días tan buenos. Pero en el camino yo le digo, siempre que me monto en mi camión, ya a la 1 o 2 de la mañana que prendo el camión, le digo, Señor, tú eres mi guía, y si Amén. a las 5 de la mañana, y seguimos hacia adelante. Qué bueno, qué bueno. Es que yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero me mantengo como camionero. Y que Amén. Dios sanó su corazón. Sí. Me sorprendo, pastores, la transformación que Dios ha hecho con ustedes. O sea, ni parece lo que hacían antes a lo que son ahora. Dios es bueno, maravilloso. Yo quisiera, pastora Yajaira, que le diera un mensaje aquí a las personas que quieren ser transformadas, pero que no se atreven. Amén, que le den la oportunidad a Cristo, ¿verdad? Que no huyan más, porque por más que que huyas, aunque estés dentro del propósito y el plano de Dios, Dios te va a encontrar. Y que el único amigo fiel es Cristo, el único que nos falla. Así que corre a los pies de Cristo y permite que Dios haga una obra maestra en ti, que te perfeccione. Amén. Pastores, ¿y dónde queda su iglesia? ¿Dónde los podemos conseguir? La Para iglesia- que las personas que quieran asistir a su iglesia. La iglesia queda en el barrio La Central, Torrecilla Alta, el sector Pueblo Indio. Pueblo Indio sonó mucho en estos días, hace unos años atrás, por un caso bien famoso. En el sector Pueblo Indio, la iglesia se llama Iglesia Cristiana Pentecostés Cueva de Adulam. Hay muchas iglesias que se llaman Adulam, pero nosotros somos Iglesia Cristiana Pentecostés Cueva de Adulam, en el sector Pueblo Indio, calle Guamaní, la parcela 353. Okay. El teléfono es 787-629-2351. 787-629-2351. Y creo que hay una página de Facebook por ahí que se llama Iglesia Cristiana Pentecostés Cueva de Adulam. Yo no la manejo, pero hay una página de Facebook por ahí que puede verificar. Amén, pastora. Los días de culto. Los días de culto, pues martes tenemos maratón misionero, ¿verdad? Donde visitamos, ¿verdad? Personas y compartimos de la palabra del Señor y hacemos una invitación. Miércoles tenemos escuela bíblica a las 7, bien importante, ¿verdad? Esa es la espina dorsal. Viernes tenemos culto de oración a las 7 y domingo nuestro culto de adoración a las 4 de la tarde. Son bien accesibles. A las Así 4 que- de la tarde, porque luego del cierre del COVID, pues estaba el toque de queda, pues nosotros vamos a darle culto a las 5. Y funcionó, y después lo subimos a las 4 de la tarde y funcionó. La gente dice, pues hago mis cosas, me preparo, voy al culto y de por ahí sigue visitando a la familia y haciendo muchas cosas. Así que Dios ha sido bueno, es bueno. Así que adelante el Señor, Dios te bendiga. Amén. Dios te Amén. bendiga más. Pues gracias, pastores. Así que ya saben, si quieren una iglesia cercana por donde ellos están ubicados, usted asista, tenga esa experiencia con el Cristo de la Gloria. Así que, pastores, Dios le bendiga. Gracias por ese testimonio grandísimo, Amén. maravilloso Gracias. que Dios ha hecho con ustedes. Esto es testimonio para usted también que nos está escuchando. Así que suscríbase a Betel IVX, dele like, comparta para que tengan otros testimonios, para que sea agrado para ti. Así que Dios le bendiga.